¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Em, bueno, estamos aquí una vez más en nuestro canal. La verdad es que con la tontería ya van pasando los años, iba a decir. Empecé el canal cuando todavía no había entrado en la carrera y ya estoy en el cuarto año. Y bueno, yo creo que ha ido a mejor. Hoy vamos a hablar un poco de las mismas cosas de las que hablábamos en el vídeo anterior, porque aunque en el vídeo anterior hice el intento de presentar una especie de esbozo, una especie de intento de comentario del prólogo a la primera edición de El Capital de Marx, pues bueno, dije efectivamente que eso lo iba a tener que revisar porque eso era una parte del principio de lo que será un libro que estoy escribiendo, que no sé cómo me saldrá, pero bueno, yo ahí estoy. Y entonces lo he revisado esta parte, en realidad lo que he hecho ha sido reescribirla entera y ahora simplemente en este vídeo la voy a leer. Entonces realmente la he reescrito entera, entonces creo que ahora están las cosas mucho mejor explicadas. Aunque ya veréis que tampoco hay mucho que explicar, porque en realidad lo que hay que explicar es que no tengo nada que explicar, ¿no? Es un poco así raro, pero bueno, las cosas la verdad es que son así. Y nada, o sea, tengo una pregunta que haceros antes que nada. Yo ahora mismo os voy a leer una cosa que escribí yo ayer en el tren. Ayer estuve en Köln. Un saludo a mi amiga Mercé, un saludo a Filipo también. Estuve con ellos allí y en el tren de ida escribí esto, en el tren de vuelta lo corregí y ahora lo he vuelto a corregir. Entonces, la verdad es que me he dado cuenta de que de tanto leer a Marx y de tanto leer a Hegel y a Kant, se me está quedando un estilo como un poco parecido al de ellos a la hora de escribir. ¿Y qué pasa? Que su estilo, digamos que no es que tenga muy buena fama, porque es un estilo complicado de entender. Y estaba corrigiendo lo que acabo de escribir y me salían unas frases ahí largas que digo, madre mía, ¿esto qué es, por favor? Y a mí nunca me ha gustado el estilo de Hegel al escribir y estaba pensando yo ahora mismo, joder, no me estará saliendo ahora mismo el mismo estilo que tenía Hegel, no lo estaré replicando yo, hablando de estas cosas un poco complicadas e intrincadas. Entonces, sinceramente me gustaría que en los comentarios todos mis colegas, o bueno, no todos, pero no sé, el que le apetezca, o al menos, no sé, me haría un favor, que me dijeseis si por favor se entiende bien lo que voy a decir, o no se entiende bien, o en general qué me aconsejáis respecto al tema del estilo, porque yo he intentado que sea una cosa agradable a la escucha, que tenga un cierto ritmo, que esté explicado de manera clara y que además lo que quiero explicar de filosofía esté bien explicado, pero sinceramente no sé si lo estoy consiguiendo. Entonces, no sé, la verdad, alguna que otra sugerencia sobre este tema no me vendría mal. O incluso si hay algún punto en concreto que pensáis que he tenido algún fallo gramatical incluso o algo así, por favor decírmelo, porque ya os digo que ahora mismo no va a ser como el vídeo anterior, ahora mismo directamente lo voy a leer todo, para que se vea aquí el texto tal cual lo tengo escrito. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esto en realidad se corresponde con lo que sería el capítulo primero o la sección primera de este libro que estoy escribiendo. Esta sección o este capítulo se llama ¿qué es el mercado y qué es el capitalismo? Bueno, y empieza así. ¿Qué pretende estudiar Marx en El Capital? En el prólogo a la primera edición, Marx responde lo siguiente. Y cito: lo que he de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. Y más adelante vuelve a decir Marx: aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento y el objetivo último de esta obra es, en definitiva, sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna, no puede saltarse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto.
Como veis, la situación es compleja. Marx afirma primero que su objeto de estudio es el modo de producción capitalista y más adelante afirma que lo es la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Pero hay dos posibles interpretaciones de esta segunda cita. La primera sería algo así como: Marx no pretende estudiar la totalidad de la sociedad moderna, sino solo su ley económica, la ley que rige su economía, la cual es solo una de tantas leyes que rigen nuestra sociedad. Por otro lado, la segunda interpretación posible podría ser formulada de la manera siguiente. Marx admite en la primera parte de esta frase que las sociedades son capaces de descubrir la ley natural que preside su propio movimiento. Y por tanto, Marx admite también que existe una ley natural que preside el movimiento de la sociedad moderna y que el objetivo último del capital consiste, en definitiva, en averiguar dicha ley. Esto es, la ley que rige la totalidad de la sociedad moderna. Casualmente, la ley que preside la totalidad de este conjunto resulta ser, además, una ley económica. Según la primera interpretación, Marx tendría como objeto de estudio solo una parte de la sociedad moderna, a saber, la parte económica o, en otras palabras, el modo de producción capitalista, el cual viene regido por su propia ley. Esta ley del modo de producción capitalista sería quizá una de tantas leyes posibles, una de entre todas las que rigen la sociedad moderna. Según la segunda interpretación, Marx pretende estudiar no una parte, sino la ley que rige la totalidad de la sociedad moderna. Y dicha ley sería, por algún motivo, una ley económica. A mi juicio, la interpretación más ajustada de la filosofía de Marx es la segunda. La manera en que Marx escribe su aclaración entre rayas, no lo estáis viendo ahora mismo en el vídeo, pero bueno, en la segunda cita, de las dos primeras citas que he leído al principio, voy a volver a leer la segunda para que quede claro. Marx pone un paréntesis, ¿no? Dice: aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento, pone aquí una raya larga, y el objetivo último de esta obra es, en definitiva, sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna, y termina aquí la raya larga, pone otra raya larga, no puede saltearse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto. Bueno, la última parte de la frase no la comento ahora, no me interesa comentarla ahora. A ver... La interpretación más ajustada, a mi juicio, de la filosofía de Marx es la segunda. La manera en que Marx escribe su aclaración entre rayas da a entender que lo que pretende decir ahí es que precisamente aquello de lo que venía hablando, esto es, el que una sociedad haya descubierto su propia ley, es en definitiva el objeto último de su obra. No obstante, cabe aclarar esto con mayor precisión, pues estas citas son confusas. Sería necesario explicar por qué resulta ser que la ley que rige la sociedad moderna, según Marx, resulta ser una ley económica. Pero solo es posible demostrar esto después de haber realizado un estudio de Marx o conforme lo vayamos realizando. Además de esto, por razones que trataremos de argumentar a lo largo del libro, a pesar de estar de acuerdo con Marx en muchas cuestiones, nuestra manera de entender la sociedad seguirá no la segunda, sino más bien la primera interpretación. Lo cierto es que el prólogo a la primera edición del Capital no es suficiente para saber cuál es su objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio del Capital? Quería decir. Sencillamente Marx no se detiene a explicar en profundidad sus presupuestos, y somos nosotros los que, a base de estudio y lágrimas, sabremos de sonsacarlos en retrospectiva, después de haber leído la obra. Estos presupuestos, como veremos, tienen mucho que ver con el contexto filosófico, político
y cultural en que Marx vivió, a saber, el idealismo alemán, la Ilustración, la Revolución Francesa. Si Marx hubiera determinado con precisión en este prólogo cuál es el objeto de estudio del Capital, habría caído en un terrible contrasentido, a no ser que el prólogo hubiera sido escrito al final, como de hecho suele suceder en todas las obras. ¿Cómo vamos a poder determinar un objeto si todavía no lo conocemos? En todo caso, y aquí viene lo importante, el objeto podrá ser determinado conforme se desarrolla la investigación, puesto que precisamente en esto consiste la investigación, a saber, en averiguar científicamente las determinaciones de un objeto. Lo máximo que se puede decir en un prólogo sobre el objeto de estudio de la obra es enunciarlo con su nombre, ponerle un nombre o enunciarlo vagamente, lo cual es justamente lo que hace Marx. Algo así como: vamos a estudiar aquello que solemos llamar la sociedad moderna. Más que determinar el objeto, se trata de señalarlo con el dedo. Atención, mira eso que está ahí y ahora. Vamos a estudiarlo. Y tal como veremos luego, este momento deíctico no es sino el momento de la intuición sensible, el momento de la inmediatez, por donde empieza necesariamente toda investigación. La investigación empieza, por tanto, en el lugar del saber cotidiano, el saber vulgar de cualquier transeúnte que concibe el objeto simplemente tal y como se le presenta a los ojos. Alguien podría argumentar que existe en realidad una forma de razonar estrictamente científica. En efecto, los científicos usan en parte una forma específica de razón, en el sentido de que en la ciencia, al contrario que en el bar, no cualquier tipo de argumento puede ser considerado como válido, y existe un mínimo de cuidado epistémico. Pero este alguien no estaría en lo cierto, pues como dice aquella frase, hemos de respetar a los analfabetos, ya que ellos fueron los que en algún momento inventaron el lenguaje. De la misma manera, hubo un momento en que la ciencia tuvo que ser descubierta, y en este momento no se contaba sino con la mera intuición sensible del objeto, con el mero querer estudiar lo que tenemos ahí delante. Nadie sabía nada, ni cómo era el objeto ni cómo había que estudiarlo, y sin embargo la ciencia acaba por desarrollarse a partir de los primeros pasos dados por aquellos pioneros que todavía no contaban con la ciencia. Marx no realiza en el prólogo sino aclaraciones puntuales sobre temas que quizás son complicados o son especialmente importantes, como el de la personificación de las categorías económicas. Pero en realidad estos temas se desarrollan en el propio cuerpo de la obra, y en el prólogo no pueden sino estar expuestos de manera dogmática, prácticamente con fines más propedéuticos que científicos, puesto que el argumento científico como tal, insisto, no puede estar en el prólogo. En la línea de Hegel, Marx entiende que los argumentos científicos han de estar expuestos en el propio desarrollo de la obra, empezando en el momento de la intuición sensible, esto es, partiendo del objeto tal y como se nos presenta prima facie, y deduciendo luego las determinaciones inmanentes del objeto. En efecto, este es uno de los puntos importantes donde Marx mantiene su fidelidad hacia Hegel, el cual decía también en su prólogo. Y cito a Hegel. Esta es la primera frase del prólogo, del prefacio a la fenomenología del espíritu. Una explicación como las que es uso anteponer a un escrito en su prólogo sobre los fines que el autor se propone, así como los motivos y la relación en que crea estar con otros tratados anteriores o coetáneos acerca del mismo tema, parece en el caso de un escrito filosófico no solo superflua, sino por la naturaleza del asunto inapropiada y hasta contraproducente. Pues lo que fuera pertinente decir acerca de la filosofía en un prólogo y el modo de decirlo, cosas tales como indicaciones eruditas acerca de la tendencia y de la posición propias, del contenido general y los resultados, o la conexión con otras afirmaciones y aseveraciones
que a favor o en contra se hagan acerca de lo verdadero no puede valer para la manera en que se haya de exponer la verdad filosófica. Fin de la cita. Como veremos más adelante, este proceso de investigación, y habremos de reflexionar si aquí nos distanciamos de Marx o de Hegel, finaliza en el momento en que se consigue cercar el objeto. Esto es, determinar un sistema cerrado sobre sí mismo constituido por un número determinado de categorías, de conceptos que constituyen la esencia del objeto. Y en definitiva, el único método, por así decirlo, usado por Marx es el método de la crítica inmanente, propio de la tradición crítica, especialmente hegeliana, en la cual Marx, a pesar de todo, se inscribe con todas las de la ley. Además, Marx coincide con Hegel también en el siguiente aspecto no menos importante. El desarrollo inmanente de las determinaciones del objeto acaba mostrando, y esto solo podrá ser demostrado, insisto, mediante la consiguiente exposición de este desarrollo, la cual procederemos a realizar después de esta introducción. Esta es la introducción a la sección o al capítulo 1. Entonces, por eso digo, después de esta introducción, que el objeto resulta ser contradictorio en sí mismo y la transformación o el devenir del objeto viene determinado por la superación de esta contradicción, con la consiguiente conservación que caracteriza la archicitada Aufhebung típicamente dialéctica. Voy a leer otra vez esta frase porque es importante, pero la voy a leer sin lo que he puesto entre rayas, entre paréntesis. Además, Marx coincide con Hegel también en el siguiente aspecto no menos importante. El desarrollo inmanente de las determinaciones del objeto acaba mostrando que el objeto resulta ser contradictorio en sí mismo y la transformación o el devenir del objeto viene determinado por la superación de esta contradicción, con la consiguiente conservación que caracteriza la archicitada Aufhebung típicamente dialéctica. A ver cuánto tiempo llevamos, 17 minutos, vale. Si Marx hubiera determinado en el prólogo alguna suerte de esquema metodológico, tal como suele realizarse frecuentemente en muchas obras e investigaciones científicas en la actualidad, esto sería también un contrasentido. Igual que antes, ¿cómo vamos a saber cuál es el método más adecuado para conocer nuestro objeto si todavía no conocemos el objeto que estamos investigando? A la hora de la verdad, queda claro que el científico comienza, como cualquier otra persona que se preste a investigar, no sabiendo nada, y ha de conformarse simplemente con el objeto tal y como se nos presenta a la apariencia sensible más vulgar, a la mera intuición sensible que se caracteriza, entre otras cosas, como ya dijimos, porque resulta ser el momento en que el objeto de estudio se nos presenta inmediatamente, esto es, sin ningún tipo de mediación conceptual, sin estar mediado por categorías. El progreso del conocimiento científico consiste en el desarrollo de las categorías que determinan el ser del objeto, es decir, las categorías que definen su esencia. Hablar de una metodología antes del propio desarrollo de la investigación o de la obra implicaría aplicar al objeto unos esquemas que no le corresponden. Implicaría adecuar el objeto a nuestros esquemas, en vez de formar nuestros esquemas, nuestras categorías o nuestros conceptos a partir de las características esenciales que definen el objeto, o como venimos explicando repetidamente, a partir del desarrollo inmanente de las determinaciones del objeto. Llegado a este punto, los más avispados habrán advertido nuestra oposición a la llamada revolución copernicana-kantiana. Al fin y al cabo, acabamos de afirmar que el conocimiento resulta de la formación de nuestros esquemas a partir de las características del objeto, y no, como dice Kant,
de la adecuación o ordenación del objeto conforme a nuestros esquemas. Para más INRI, esta idea de la revolución copernicano-kantiana es expuesta por Kant en primer lugar en un prólogo, a saber, el prólogo a la crítica de la razón pura, aunque por supuesto luego esta idea queda expuesta como tal en el propio desarrollo del proyecto crítico. Dicho esto, si somos nosotros los que tenemos razón, o es Kant el que la tiene, o cuál es exactamente la solución a este problema, habremos de juzgarlo o exponerlo no ahora, sino más adelante en la exposición propiamente científica que este libro tratará de elaborar. Dicho esto, propongo plantear el problema de la siguiente manera. No tendría que haber repetido lo de dicho esto, pero bueno, ya lo volveré a corregir esto en algún momento. Este tipo de fallos que veréis. Dicho esto, propongo plantear el problema de la siguiente manera. Marx utiliza en el prólogo diversas expresiones para referirse a su objeto de estudio, tal y como ya hemos ejemplificado antes. En este sentido, con esta multiplicidad de expresiones podemos designar una serie de conjuntos que se proponen como objeto de estudio, tales como la sociedad moderna, la sociedad civil, la sociedad burguesa, el modo de producción capitalista, la mercancía. Nosotros, en tanto que autores de este libro y representantes de una, espero, nueva filosofía, en realidad un poco mentira lo de nueva filosofía, pero bueno, podemos decirlo así, comenzaremos nuestra investigación de la mano del razonamiento de Marx y nuestro objetivo será responder a las siguientes preguntas. Dado que mediante estas expresiones podemos designar una serie de conjuntos reales, esto es, conjuntos que pertenecen a nuestra realidad y más específicamente a nuestra sociedad, ¿qué relación hay entre estos conjuntos? ¿Son estos conjuntos el mismo conjunto? ¿Algunos son subconjuntos de otros? ¿Son conjuntos que solo coinciden en una intersección? ¿O acaso no existe intersección alguna? Entiendo por conjunto lo mismo que un sistema cerrado, esto es, un objeto determinado por un conjunto de categorías autorreferentes que definen la esencia del objeto y por tanto que constituyen los límites de lo que es el objeto y lo que no, es decir, de la interioridad y de la exterioridad del objeto. De esta manera nos preguntaremos, en primer lugar, cuál es la relación entre esta multiplicidad de expresiones o posibles objetos según el parecer de Marx. Primero, según el parecer de Marx, para lo cual realizaremos un ejercicio de exégesis principalmente de El Capital, puesto que El Capital es su obra magna. En segundo lugar, evaluaremos si el desarrollo del razonamiento elaborado por Marx constituye, tal y como Marx pretende, un desarrollo inmanente del objeto, en cuyo caso le daremos la razón a Marx, o si, por el contrario, y ya vamos finalizando este vídeo, hay algún momento del desarrollo de la argumentación en que a Marx se le cuela algún elemento externo, es decir, algún paso que no se deduce del anterior, en cuyo caso no le daremos la razón a Marx y habremos de comenzar a partir de aquí nuestro propio camino filosófico.